Bueno, saludos a todos. Es un privilegio para mí estar frente a todos los hermanos que están conectados. Hay hermanos muy respetables en el Señor y por supuesto siempre hay oportunidad de poder también escuchar de ellos más adelante. Quizás algunos no sepan que con los hermanos de Calama estamos considerando algunos sencillos pensamientos, algunas notas respecto a la carta a los filipenses. Y realmente ha sido para mí un tiempo de meditación en lo que es lo que podríamos llamar la esencia de la vida cristiana. Creo que todos nosotros como el apóstol podemos confesar en el capítulo 3 que no lo he alcanzado ya, pero nuestro deseo es poder tener como una mayor comunión con el Señor, aprovechar este tiempo para que efectivamente podamos examinarnos profundamente, que sirva para poder servirle al Señor cuando llegue el tiempo, si Él lo concede, de poder tener más libertad para que físicamente podamos servirle. Pero al parecer no es tiempo de servicio activo, sino tiempo de meditación, tiempo de examen que el Señor nos concede. Como un predicador antiguo decía, los instrumentos de Dios, cualquiera sea de ellos, necesitan un tiempo de descanso también. Así como el Señor estuvo 30 días, casi 14 años o más inadvertido, luego salió, así como Pablo, el apóstol Pablo también tuvo un tiempo de separación, a solas con el Señor, lo mismo Moisés y otros hombres de Dios que estuvieron en el secreto del Señor, como dice el profeta, fueron fortalecidos, el Señor les dio todo lo necesario para poder públicamente poder servir al Señor. Hay claramente tiempo de meditación, tiempo de examen, tiempo de retiro. Forzado podríamos decirlo, confinados algunos, con dificultades para otros, pero las imposibilidades nuestras son las posibilidades de Dios. Lo que pareciera ser imposible para nosotros son posibilidades de Dios. Y no hay duda que la mayoría de los hermanos a través del país estamos orando para que la iglesia local en todo lugar pueda salir fortalecida. Quizás el mundo se endurecerá más en el futuro, pero que no sea así con nosotros, sino que nosotros los creyentes podamos decir, como hemos estado estudiando con los hermanos de Calama, ahí en el verso 12 del capítulo 1 de Filipenses, podamos decir que realmente las cosas que nos han sucedido, dice Pablo, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y al final de toda esta prueba, dura para el mundo, importante para nosotros también los creyentes a través del mundo, podamos usar con toda libertad estas palabras. Las cosas que me han sucedido o nos han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. Y ojalá que después de esto recuperemos el ímpetu que yo personalmente confieso he perdido en cuanto al Evangelio. Que el Señor también permita que haya una mayor anhelo de unidad entre el pueblo de Dios, haciendo caso a lo que el apóstol habla en Efesios, ¿no es cierto? Ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pero que también nosotros en forma personal podamos tener en este tiempo una experiencia de mayor comunión con el Señor, de mayor conocimiento de Él, como lo hemos estado contemplando aquí en este primer capítulo de Filipenses. Vimos hace 2 semanas con los hermanos de Calama que las cosas que sucedieron a Pablo lograron por lo menos 3 frutos preciosos. Uno de ellos es que el apóstol Pablo tuvo una mayor experiencia íntima de comunión con el Señor. Su presidio en Jerusalén, su sufrimiento por más de 2 años hasta llegar a Roma, el virtual naufragio frente a Malta y la llegada a Roma hicieron de Pablo no el mismo de 2 años atrás. El Pablo que fue apresado en Jerusalén
creemos que espiritualmente no era el mismo. Es un hombre mucho más crecido en el Señor, mucho más fortalecido en el Señor, con un despliegue mayor de su poder, no tanto en milagros, sino en el poder de la palabra, y a la vez un hombre que a través de esas circunstancias experimentó o desplegó, o experimentó más bien dicho, muchos aspectos de los sufrimientos mismos del Señor, de los sufrimientos mismos del Señor. Entonces tenemos a un hombre en la prisión en Roma, que en el verso 12 ha dicho, las cosas que me han sucedido han redundado. Este es una verdadera declaración de victoria de parte del apóstol. Le escribe a los filipenses para que no estén tristes, preocupados, pensando que a lo mejor el ministerio del apóstol se ha terminado, que la palabra está presa, ¿no? Él escribe a otros hermanos que la palabra no está presa. Al contrario, se ha hecho un verdadero avance pionero. Cuando dice ha redundado, se entiende la palabra como un avance pionero en circunstancias o en ámbitos que hubiesen sido impensables. La palabra llegó al pretorio, donde estaba la oficialidad romana. No era una mazmorra. El apóstol Pablo era un ciudadano romano, por lo tanto tenía ciertos derechos, aunque sabemos que toda prisión de oro o mazmorra es una prisión. Pero Pablo lo ve como mis prisiones, y en esas prisiones es que el Señor desplegó tal poder a través de él y a través de la palabra, que no hay duda que los de la casa de César, cuando escribe al final de la carta, expresa eso, que muchos se habían convertido al Señor. Así que las circunstancias tristes, dolorosas, a lo mejor, este encierro forzado, confinado a paredes y a rejas, Dios los ha usado para el progreso del Evangelio. Oramos para que el Señor use este confinamiento que tenemos a través del mundo, los creyentes, para que efectivamente el Evangelio pueda progresar en ámbitos donde antes no había llegado. Además, estas circunstancias permitieron que otros hermanos se animaran. El ejemplo fiel del apóstol Pablo hizo que los hermanos se animaran, algunos acobardados, otros quizás pusilánimes, otros temerosos. Dice el verso 14 de Filipenses 1, se animaron en el Señor. Esto significa no es un ánimo, no es un entusiasmo meramente, no es una emoción, sino que es un ánimo en el Señor, en la responsabilidad que nosotros tenemos en cuanto al Evangelio. Dice, con mis prisiones. Entonces, los sufrimientos del apóstol, las prisiones del apóstol, han sido de tremenda influencia sobre los hermanos. La verdad es que cuando un hermano es fiel, y lo vemos así en el ejemplo de otros, fiel a pesar de todas las aflicciones y dificultades que pueda tener en llevar a cabo la comisión del Evangelio, es una persona digna de imitar. Y no nos queda otra. Cuando vemos a alguien que sufre por causa del Evangelio, frente a las condiciones a lo mejor más favorables que nosotros podamos tener, no nos queda sino que imitarles y ser valientes para seguir y cumplir lo que el Señor manda, denunciar el Evangelio. Así que se animaron muchos ahí en Roma. Lamentablemente el verso 15, el que correspondía ahora en este estudio, nos declara que en este propósito de predicar el Evangelio, algunos lamentablemente lo predicaban por envidia y contienda, pero otros, y gracias a Dios por eso, otros lo hacían de buena voluntad. Algunos querían predicar. En cambio el apóstol dice en el verso 14 dice, muchos siguiendo quizás la influencia de Pablo, el ejemplo de Pablo, se atreven a hablar. Hicimos énfasis la reunión pasada de que el hombre, el creyente, hombre, mujer, el joven, que quiera ser fiel al Señor, no necesita un escenario, no necesita una audiencia, simplemente habla. A la vecina, al del mercado, al compañero de trabajo, al compañero de estudio, al que se nos cruza por el camino, le hablamos, no nos preocupamos que nos miren o que nos estén observando. Es el Señor el que nos mira, si somos fieles o no, si somos unos cobardes, pusilánimes, o bien nos atrevemos a hablar sin dejar de pasar la ocasión a aquellos que están sin el Señor,
Y hay un contraste tremendo entre la palabra hablar de los que lo hacen, como dice más adelante, de buena voluntad, y los que quieren predicar. Ahí en el verso 15 dice, algunos a la verdad predican. El verso 16, los unos anuncian. Esto es como heraldos, como decíamos la ocasión pasada, como esos heraldos que se ponían en la esquina de las plazas para anunciar un mensaje de parte del rey. Hacían sonar la trompeta y llamaban la atención de todos para dar a conocer el mensaje. Es bueno predicar, hay que hacerlo, es la responsabilidad que el Señor nos da. Pero las motivaciones de algunos, dice el apóstol Pablo, aquí son claramente por contienda o por vanagloria. La verdad es que lo importante es hablar el Evangelio, ya sea hablarlo o proclamarlo como heraldos, con la mejor motivación que uno pueda tener. Aquí el apóstol Pablo le llama de buena voluntad. Generalmente, cuando una persona busca notoriedad, busca importancia, busca protagonismo, buscará también una buena audiencia. Más que preocupado de hablar, habrá la preocupación de mostrarse públicamente al oído de los demás. Hemos dicho que el creyente fiel no necesita una audiencia. Muchas veces el Evangelio debe ser predicado públicamente, pero enfatizo, hermanos, esto que quizá el apóstol también quiere hacerlo, es que la fidelidad al Señor nos lleva simplemente a hablar, a abrir nuestros labios para hablar. Pero aquellos que quieren ser predicadores, dice heraldos, como dice acá, lo hacen por contienda o por vanagloria. No es que prediquen un evangelio falso, predican a Cristo, predican la verdad, pero las motivaciones profundas, menciona ahí el verso 15, son envidia y contienda. El verso 16 sigue el apóstol diciendo, los unos, y menos mal que son los unos, no la mayoría, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, no sinceramente. Es decir, ellos pretenden mostrar una imagen, algo exterior, pero el Señor conoce perfectamente los corazones. Y todos nosotros sabemos que las motivaciones serán juzgadas en aquel día en el tribunal de Cristo, cuando seamos manifiestos delante del Señor. Es impresionante pensar que en el verso 16 haya creyentes, yo no tengo duda que son creyentes, que piensan añadir aflicciones, dice, a mis prisiones. Cuando las motivaciones son el dañar a otros, o cuando las motivaciones son una autoimportancia, una gloria personal, esas motivaciones no las aprueba el Señor. Pero en el verso 17 dice, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Habían hermanos que no tenían duda, tenían la plena convicción de que el apóstol Pablo era un siervo de Dios, enviado por él, y que él ha sido puesto, Dios lo ha puesto como un instrumento, y él ha sido dócil al Señor en esa posición de responsabilidad, y por qué no decirlo de privilegio que el Señor le ha dado. He sido puesto, dice, para la proclamación del Evangelio. El verso 17 entonces dice que hay los que anuncian o los que hablan, simplemente abren sus labios por amor, por amor. Podríamos decir entonces que hay tres motivos para predicar. Uno de ellos, de buena voluntad, dice allí uno de los textos que hemos leído. El verso 15, buena voluntad, buen pensamiento, buena intención. Un pensamiento sincero, un pensamiento puro, sin otras motivaciones oscuras. Luego dice sinceramente. Esto significa que cuando una persona, estos hermanos predicaban sinceramente o hablaban, lo hacían no preocupándose tanto de los demás, de lo que dirían, sino que sinceramente. Es buena voluntad cuando se trata de uno mismo. Las motivaciones profundas de uno mismo debe ser buena voluntad. Cuando se trata de los demás, debe ser sinceramente. Pero cuando se trata hacia el Señor, debe ser por amor. Ese es el amor divino. Esa es la más profunda motivación que el creyente debe tener. El motor impulsor de toda actividad en cuanto al Señor debe ser el amor. Y Pablo no tiene ninguna duda en poner esa palabra que nos habla de
del amor divino, del amor del Señor. Estamos entonces frente a un tremendo examen de nuestros corazones, de cuáles son las motivaciones profundas por las cuales nosotros podemos mostrarnos o manifestar un servicio al Señor. Pablo sabe que el Señor es el que finalmente va a juzgar estas motivaciones, por eso es que él no se deja embargar por un sentimiento de amargura, ni de dolor, ni de inquietud, al contrario. En el verso 18 tenemos la verdadera victoria del apóstol Pablo, ahí dentro de la misma prisión, una verdadera victoria sobre una prueba muy especial, es la prueba del corazón, donde las acciones de otros, los actos o las palabras de otros, pudiesen perjudicarnos, dañarnos, provocar alguna inquietud, algún dolor. El apóstol Pablo tiene victoria sobre esa verdadera prueba sobre su corazón, demostrando así en el nivel espiritual en que estaba este hombre de Dios, confinado allí, pero en una profunda e íntima comunión con su Señor, manifestando muchas cualidades morales y espirituales que son propias del Señor y que no se consiguen de la noche a la mañana, sino a través de sufrimientos, a través de una experiencia real, genuina, de comunión con el Señor en circunstancias muchas veces dolorosas. Ahí está el verso 18 entonces, la victoria del apóstol cuando dice, ¿qué pues? Dice, no obstante, dice, de todas maneras, o por pretexto de algunos, o por verdad, es decir, por buena intención, por buen pensamiento, Cristo es anunciado. Cristo es anunciado. Y en esto dice él, me gozo y me gozaré aún. Me gozo y me gozaré aún. Aquellos entonces que lo hacían por pretexto, suponiendo ser algo, disfrazando a los verdaderos motivos de su corazón, tendrán su justo pago, su premio, ¿no es cierto?, hablando quizás irónicamente, en el tribunal de Cristo. Pero aquellos que lo hagan por verdad, ciertamente el Señor manifestará aquellos preciosas motivaciones y sentimientos de estos creyentes. Cristo es anunciado. Los inconversos escuchan el Evangelio. Ellos, gracias a Dios, no perciben las malas motivaciones. El Señor sí. Ellos perciben las riquezas de la gloria de Cristo, las riquezas del Evangelio de Cristo. Perciben la grandeza de su amor. Ellos pueden ser impactados por las palabras, aún poco con motivaciones no sinceras, pero pueden ser impactados por las palabras que el Señor soberanamente usa en el corazón del inconverso. Entonces la palabra de la cruz alcanza el corazón y las almas se salvan. En eso Pablo se goza, que Cristo sea proclamado. Llegará el día cuando el instrumento que lo hace va a ser evaluado por el Señor. Pero en este tiempo, en esta tierra, dice el apóstol, mientras Cristo sea proclamado, yo me gozo. Eso es realmente el más profundo sentimiento que tiene el apóstol Pablo. Algunos pensaban quizás, como ha dicho ahí el verso 16, algunos pensaban producir daño, amargura, dolor al apóstol, quizás sabiendo que él no podía moverse, no podía anunciar el Evangelio como antes, pero eso es lo que ellos pensaban. Ellos querían levantar un sentimiento de dolor en el corazón del apóstol. Pero ellos no conocían al apóstol. Ellos no sabían que este hombre de Dios tenía un corazón distinto al de ellos. Pensaban provocar dolor y amargura, pero Pablo no se deja dominar por las circunstancias, al contrario, vence aquello al atribuirle toda la gloria y todo el crédito realmente al Señor. A veces yo me pregunto, hermanos, ¿qué podría llevar a estos hombres a predicar para provocar un dolor al apóstol? Y dentro de las varias posibilidades que hay, una de las que más me inquieta es la posibilidad de que muchos, cuando vieron la posibilidad de que el apóstol Pablo estuviese preso, limitado, confinado, ya no recorriendo las asambleas, ya no en el ámbito de servicio que él tenía, muchos querían llenar ese vacío.
Muchos querían tener los privilegios del apóstol Pablo, pero no querían asumir los sufrimientos de la obra. Muchos querían ocupar el ámbito de influencia del apóstol, una influencia positiva, sincera, edificante, pero no querían asumir los sufrimientos del apóstol. Es fácil, ¿no es cierto?, ocupar un ámbito de privilegio a lo mejor, pero otra cosa es asumir los costos de aquello. Entonces, esto es como cuando uno, el hermano, el siervo de Dios, los hombres, los pioneros han trabajado, se han sacrificado, y con qué facilidad nosotros recibimos no solo los privilegios y las bendiciones de la obra que otros hicieron, que otros sembraron. Y no entendemos, o jamás podremos entender. Solo el Señor con aquellos hombres en aquel día, en el día del tribunal de Cristo, podrá manifestar aquello. Nosotros no tenemos idea de los sufrimientos o las aflicciones que otros han asumido en su propósito de ser fieles al Señor. Pero el corazón humano, siempre dispuesto a ocupar un lugar de importancia, siempre a tener hegemonía, a veces dominio, ascendencia sobre los demás, puede ocupar un ámbito, pero no en el mismo nivel espiritual que aquellos que sembraron quizás la palabra, aquellos que edificaron aquello que es importante en la obra de Dios. Creo que muchos que vieron la oportunidad de ser a lo mejor maestros, a lo mejor ser hombres reconocidos en medio del pueblo de Dios, mientras el apóstol Pablo estaba preso. Pero nunca estuvieron dispuestos a asumir o a experimentar lo que fueron los sufrimientos del apóstol como un siervo de Dios. El apóstol Pablo vence entonces, y él no se deja dominar, no se deja llevar por la amargura, el dolor o un resentimiento. Al contrario, podemos decir, hermanos, que él resiste la tentación de vivir para sí, aún en la cárcel. Más bien él está para glorificar a Cristo. Lo va a decir más adelante si llegamos algún día al verso 21, ¿no es cierto? Para mí el vivir es Cristo, dirá él. Entonces Pablo no se siente dolido por sí mismo, ni busca simpatía de otros. No hay amargura porque otros procuran provocarle dolor. Más bien se goza en que el nombre del Señor está siendo anunciado, proclamado a diestra y a siniestra. Entonces es la primera victoria del apóstol Pablo en cuanto al ámbito de su propio corazón. Dios nos libre, hermanos, de cualquier sentimiento de amargura, de dolor, de resentimiento, aún por incomprensiones, aún por críticas, aún por todo lo que se pueda escuchar. Entendemos que todos los hombres y mujeres de Dios que quieran ser fieles sufrirán aflicción de uno u otro tipo. Creo que todos los hermanos presentes aquí en esta reunión virtual, en algún momento de sus vidas han experimentado el dolor por ser fieles cosas del Señor. En aquel día aquello va a ser presentado claramente. Mientras tanto, nuestros corazones deben enfocarse, como podemos aprender del apóstol, en gozarnos en que el Señor está siendo honrado y glorificado. Pablo dice entonces, para terminar, me gozo y me gozaré aún. Y eso tiene que ver con lo que va a decir más adelante, del verso 19 al verso 21, cuando el apóstol Pablo entonces pensa otra prueba mucho mayor, cuando tenga que presentar defensa del Señor, del Evangelio, frente a las autoridades romanas. Y él podrá decir, y confiadamente lo va a decir, esta será una oportunidad para que Cristo sea magnificado en mi vida, ya sea a través de la vida o a través de la muerte. Tenemos entonces a un hombre que ha podido decir desde el verso 12, las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. Quiera Dios, nuevamente retomo esas palabras, quiera Dios que estas circunstancias nos hagan una iglesia local, creyentes en Cristo, más fortalecidos, con más ímpetu en el Evangelio, con una intimidad mayor con el Señor y un propósito de servirle, como este pasaje nos enseña, de buena voluntad, con buenos sentimientos, sinceramente, no buscando gloria, sino la gloria del Señor.
y finalmente motivados por el amor profundo, un amor que es respuesta al amor supremo que el Señor nos manifestó en la cruz del Calvario. Hermosa ciudad he leído, en el reino de Dios más allá. De su muro de jaspe sabido, de oro puro es aquella ciudad. Por el medio va el río de vida, cual cristal resplandece en sus aguas, mas ni aun la mitad de sus glorias al hombre se puede contar. Oh, no se puede contar. Oh, no se puede contar, ni aun la mitad de sus glorias al hombre se puede contar. Las mansiones de luz he leído, preparadas por mi Salvador, y los suyos que aquí le han servido ya descansan con Cristo el Señor. Ni el pecado ni el llanto allí entran, y ninguno se envejecerá, mas ni aun la mitad de sus glorias al hombre se puede contar. Oh, no se puede contar. Oh, no se puede contar, ni aun la mitad de sus glorias al hombre se puede contar. De Jesús tan amante leído, que recibe al más vil pecador, perdonándole todo el delito, cuando vuelve con fe al Salvador. También sé que protege y guía todo aquel que al redil quiere entrar, mas ni aun la mitad de sus glorias al hombre se puede contar. Oh, no se puede contar. Oh, no se puede contar, ni aun la mitad de sus glorias al hombre se puede contar.